Bien, en este pequeño video vamos a ver un tema muy importante en el paisaje al óleo y es el asunto de cómo vamos a terminar un cielo si tenemos en cuenta que luego aparece acá el follaje. Entonces, como pueden ver, he pintado ya de una manera libre y general casi toda el área del cielo, pero ahora debemos respetar el dibujo del árbol. Y lo que vamos a hacer para este fin es manchar de forma tal que no perdamos el dibujo, pero lo más importante aquí es que quede cubierto de pintura todo el cielo, incluyendo zonas que van a estar vistas a través de las ramas. Entonces, por ejemplo, acá, con un pincel más pequeño que el que usamos anteriormente, miren bien que la pincelada trata de ser bien cubriente y se establece como a golpecitos. Vamos también conectando con los colores porque no debe haber una desconexión entre los distintos tonos que estamos haciendo acá. Al pasar al follaje no pueden desconectarse. Deben ser como una continuación de los tonos que habíamos aplicado ya. Entonces, para esto es muy útil dibujar antes y yo insisto en dibujar pues la mayor cantidad de información posible, aunque luego hay muchas cosas que se van a ir añadiendo, se van a rescatar ya al momento de pintar estos follajes. Esto es un ejercicio de mucha observación. Vamos a ejemplificar esta parte de contornos. Recuerden que hay detalles muy importantes. Por ejemplo, acá yo voy a colocar un tono un poquito más claro en la medida en que me acerco a las ramas que el tono que está un poco más lejano. Y eso es algo que pues, después ópticamente se suele ver muy bien. Y además es un fenómeno que ocurre en nuestra percepción de la realidad. El ojo humano hace eso. Ahora vamos a terminar esta zona. Y algo muy importante es que no pasa nada si desdibujamos. Por ejemplo, si yo coloco esta mancha ahí dentro, esa mancha puede servir luego eh, para dar un efecto de mayor realismo. Y con esto no estoy dañando el dibujo, es solo como crear un poco más de información en esa área para cuando hagamos el follaje. Por ejemplo, acá también podemos entrar un poquito donde es menos tupida. Esta es una rama muy tupida. Ahora, ¿qué pasa en esta rama de acá abajo que es mucho más dispersa? Entonces manchamos ahí, dejamos una idea general de cómo es la rama. O sea, mantenemos más o menos un contorno. Dejamos algunos datos de lo que ya habíamos dibujado. Luego vamos entrando más. Y ahora sí, esta rama es muy eh, poco densa, es como más sueltica, con hojas más aisladas. Entonces vamos a hacer esto. Ya les digo, sin perder el dibujo. O sea, aquí hay un área bien grande, la mantenemos donde se está viendo el cielo, pero en la medida en que entramos a estas, comenzamos a colocar algunas manchitas de color cielo más dispersas. Pasa lo mismo con toda esta zona. Por ejemplo, acá hay un área grande donde se ve el cielo y hay una rama muy delgadita aquí. Podríamos dejarla, yo la voy a preservar para tener como un apoyo mayor en el dibujo después, para no perder ese dato. También hay una rama acá que viene más larga, entonces la voy a dejar también. Solo porque eso me va a generar como un apunte para guiarme después y no perder nunca el dibujo. Ahora, acá hay muchísimas hojas, pero yo decido lo mismo, mancharlas un poco por dentro para que después quede mejor la sensación de que están dispersas.
Vamos a ver qué pasa también con esta parte de abajo. Por ejemplo, acá hay un arbusto, entonces el efecto que hay que lograr es más o menos el mismo. Vamos preservando sus hojas, haciendo un contorno. Y si se dan cuenta, yo froto bastante el pincel para que no me quede ninguna zona sin pintar ahí. El color lo volvemos a llevar un poco más al tono que tiene ahí cerca. También cambiamos la orientación del pincel. Yo estoy usando un pincel de pelo suave y también de modelo lengua de gato, pero podrían, si se sienten con más confianza, con un pincel más delgado. También se puede con un pincel redondo, muchísimo más estrecho, más delgado. Vean, el efecto que consigue es más o menos el mismo. Es importantísimo que usemos siempre los pinceles que consideremos más cómodos, con los cuales nos sintamos mejor trabajando. Okay. Y pasa lo mismo ahora con toda esta parte del follaje aquí y acá. Hay que ir contorneándolo, hay que ir preservando las zonas donde va a haber follaje. Por ejemplo, acá. Para esto recomiendo mucho precisamente el pincel de pelo suave porque él nos va a permitir lograr un cielo mucho más sutil. Ahora, hasta estos arbustos pequeños tienen sus zonas donde se transparenta ahí el cielo, donde se deja ver el cielo. Entonces eso también hay que dejarlo de una vez apuntadito. Me refiero a estas zonas internas, porque después se vería incoherente y es lo que tienen que tener en cuenta cuando hagan esto. Es que no es coherente pintar primero el follaje y luego poner un cielo encima, cuando el cielo realmente está detrás. Es importante rectificar todo el tiempo que no queden zonas sin pintar en el cuadro, o sea que la tela esté completamente cubierta. Entonces eso implica pues trabajar con mucha atención y observando muy bien. Aquí me metí un poquito en el tronco, no pasa nada, se puede quitar o simplemente se deja y luego se modifica, aunque hay que evitar entrar demasiado en las formas para no perder su dibujo. Y bueno, como les decía aquí también, terminar de pintar toda esta parte preservando las siluetas de los árboles. Entonces, ese es básicamente el tema importante con este detalle de los cielos. Hay que tenerlo también bastante acabado. Por ejemplo, acá hay una nube, entonces ya uno plantea de una vez la forma de esa nube para que tengamos claro que acá no entramos con azul, sino con los colores claros de la nube. Como mismo ocurre acá, por ejemplo, en esta parte se deja ver es una nube y no un color azul cielo como los que hemos aplicado en otras zonas. Entonces hay que poner siempre el tono que se está dejando ver con exactitud. Aquí también lo que hablábamos, la transición y dejamos alguna presencia de blancos ahí, de tonos, bueno, no blancos, pero más cercanos al blanco, al igual que acá.
siguiendo el contorno del árbol. Y así sucesivamente vamos a trabajar hasta tener completamente cubiertas todas las zonas donde se va a dejar ver el árbol, incluyendo acá muchas áreas que dejan pasar ahí el color del cielo.